Yendo al Senado, lo iniciamos aquí en Nuevo León, lo impulsamos también con algunos alcaldes a nivel municipal con los que estuvimos trabajando, como en Santiago, como en San Pedro, como en Monterrey, que son, digamos, municipios que iniciaron ya con sus pininos para tener un sistema municipal de cuidados. En el estado ya tenemos mesas de trabajo en donde estamos articulando cuáles deben de ser las prioridades, porque al hacer esto ley, obviamente tiene que haber un presupuesto para ello. Y tenemos que priorizar, porque no se puede tener una atención total a todas y todos los cuidadores de cualquier tipo, llámese infancias, llámese personas con discapacidad, llámense personas mayores. Entonces tenemos que priorizar y estamos haciendo los análisis presupuestales para hacer esto escalonado. Pero lo más importante es que esto exista a nivel nacional. Pero se puede hacer más que con muchachos, perdóname, que se puede hacer con muchachos que pudiesen hacer su servicio social de diferentes carreras, que pudieran servir a la comunidad y que pudiesen ayudar. Sí, pero sigue siendo eso subjetivo, si existe o no existen las ganas, la voluntad. O sea, el servicio social es un elemento más que ya existe ahorita y no sucede. O sea, ya existe el servicio social y no necesariamente se atiende. Esto tiene que ser profesional. O sea, nosotros vamos por un sistema de cuidados que permita profesionalizar el cuidado, ¿no? Y que permita que aquellas personas que son en su mayoría mujeres, el 70% de las mujeres son cuidadoras, pero lo hacen porque lo hacen o por un tema cultural o por un tema de amor al prójimo, o porque es un familiar, es su hijo, su hija, su papá, su mamá. Pero ¿qué pasa con esas cuidadoras? Se desprotegen a sí mismas, ¿no? Porque no entran en un mercado laboral. Atienden al adulto mayor porque es su papá, es su mamá, y lo atienden por una gran parte de su vida, y cuando esa persona mayor fallece, estas personas se quedaron sin un sueldo, sin tener un ahorro, no son jubiladas y no están en el IMSS. Entonces tenemos a muchísimas cuidadoras desamparadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Crear un mercado del cuidado, que es gigante. Aquí en Nuevo León, ya les dije, más de 3.7 millones de personas o cuidan o son cuidadas. Entonces es un tema no menor, para lo cual las mujeres, pero hablo en general porque son hombres y mujeres, el 70% mujeres, no fueron capacitadas para cuidar, ¿no? Lo hacemos como mamás, pues porque, insisto, por amor. Pero aquellas mamás que tienen que ir a trabajar, ¿cómo le hacen? Sin el gobierno eliminó las guarderías y ya las estamos restableciendo, pero con todo y eso, ¿qué pasa cuando una mamá tiene un niño con discapacidad? Marta, ¿cómo lograrse ese plan para capacitar a las personas? Tienes que certificar a cuidadoras como cualquier otra profesión. Tenemos que tener escuelas especializadas en dotar de capacidades y habilidades a cuidadores, dependiendo de si cuidadores de niños, de personas con discapacidad o de adultos, y que tengan esa certificación para que puedan ser empleados. Tendría que entrar la Secretaría de Educación. Todas las secretarías, educación, el trabajo, que da certificaciones, el conocer, que da certificaciones, en fin. Tiene que haber diferentes grados, puede haber diferentes grados. Como lo hay la escuela técnica, puede haber una escuela técnica de cuidadores, pero también si quieres especializarte, pues puedes estudiar una licenciatura, etcétera. O sea, pero que realmente haya un mercado, porque tenemos a especialistas trabajando en otros temas. ¿Por qué? Porque nadie tiene la posibilidad de pagarle un cuidador, ¿no? Que no sea una enfermera. ¿Y quién puede pagar una enfermera o un enfermero? Pues no todos, ¿no? Marta, entonces, ¿cómo le haces? ¿Qué otras inquietudes recogieron de esta reunión? Vimos que le hicieron comentarios muy puntuales acerca de lo que quieren que se legisle para que pues, se ponga en práctica, no solamente quede pues, en el limbo. Mira, prácticamente hablamos de dos cosas. Hacer una modificación a la ley de inclusión a nivel federal para que podamos hacer modificaciones en temas laborales, porque hoy en día hay un porcentaje que las empresas tienen que cubrir de personas con discapacidad que no se está garantizando, ¿no? Hablábamos del 5% y no se está garantizando. Por otro lado, hay leyes que se quedaron en el tintero en la Cámara de Diputados, como esta laboral, pero insisto en el tema de
capacitar a maestros, de lograr que realmente las escuelas sean incluyentes. Una cosa es que diga la ley que existen las escuelas incluyentes y otra cosa es que se garantice el acceso efectivo a las personas con alguna discapacidad, sobre todo motriz, intelectual, al salón de clases, porque una maestra que atiende a 20, 30 niños, pues tiene ahí a personas con discapacidad que no está atendiendo de la manera adecuada, ¿no? Entonces hablaban aquí de almacén de personas con discapacidad en el salón de clases, ¿no? Que eso pues no ayuda al desarrollo integral de una persona con discapacidad. Entonces necesitamos que realmente haya maestros certificados en competencias para atender las diferentes capacidades. Hablábamos también de los grupos especializados, por ejemplo, las personas de la comunidad sorda, que requieren una atención especial. Es un doble clic al tema, porque necesitamos a maestros especializados en lenguas de señas mexicanas, un tema que no existe hoy en día. Entonces, los niños sordos no tienen las mismas posibilidades que los niños oyentes. Y eso también hay que atenderlo porque no se ha atendido. Discapacidad intelectual, discapacidad motriz, en fin, cada una de las discapacidades tiene que ser atendida en esta modificación de la ley de inclusión para que realmente se puedan atender las diferentes discapacidades de manera adecuada. Y la segunda propuesta que hicimos es que para cualquier modificación de ley y para cualquier creación de ley nueva, tendría que haber la creación de una ley de consulta previa a las personas con discapacidad. Hay una frase de la Convención de Personas con Discapacidad que debería de ser pues un mantra para todos, que es nada de nosotros y nosotros. Y eso lo dicen las personas con discapacidad. ¿Cómo crear una ley para personas con discapacidad de cualquier tipo, que sea transversal, si no la consultas? ¿No? Entonces, el que realmente, así como existe una ley de consulta previa para pueblos originarios, debería de existir para consultar a las personas con discapacidad. Aquí en Nuevo León, de acuerdo a la encuesta Cómo Vamos, se discrimina al 47% de las personas con discapacidad se sienten discriminadas. El 47%. Es un número altísimo, ¿no? Entonces, Nuevo León es una de las entidades que más discrimina en la República Mexicana y la población que más discriminada se siente todavía hoy en el 2024 son las personas con discapacidad. Marta, entonces, más o menos, ¿cuántos son el número de personas con algún tipo de discapacidad? 800,000 personas con discapacidad en Nuevo León. Un poco más de 46. Oiga, esto se logrará, Marta, ya que nosotros vemos en la ciudad gente que anda deambulando y realmente no hay ninguna ley que los proteja o que los recoja. Igual se da en el autismo, hay distintos tipos de niveles de autismo. Así es. Y la gente no sabe a dónde ir para que le puedan ayudar. Necesitamos crear las instituciones de atención especializada, que fue otra de las peticiones que aquí nos decían. En este tema de las escuelas incluyentes, que sí, obviamente, qué bueno que tengamos ahora sí escuelas que abran las puertas para cualquier tipo de discapacidad. Sí tiene que haber para algunas discapacidades esa, digamos, parada previa, ¿no? Para desarrollar algunas competencias que permitan ahora sí a las personas con alguna discapacidad poder entrar a la escuela. Y por otro lado, desarrollar las competencias necesarias a maestros y maestras para que puedan atender las diferentes discapacidades. Pero por otro lado también están los temas de tecnología, que tenemos que hacer accesible a todas las personas con discapacidad. Está el tema de infraestructuras. A estas alturas en Nuevo León deberíamos de tener ya todas las infraestructuras listas en edificios, en banquetas. Yo me he tomado el tiempo de ir con personas con discapacidad en camión, en el metro, y me dio dolor, me dio pena ajena ver cómo, y voy desde su casa hasta su lugar de trabajo. Yo, como persona que puede desplazarse normalmente, batallé, ¿no? Me andaba tropezando en las banquetas, había pozos en la calle, no jalaba el elevador del metro. Desde ahí le tuve que hacer una llamada al director del metro para decir, oye, no jale el elevador aquí, ¿cómo puede él, que viene conmigo, subir todas esas escaleras en el metro? Marta, ¿y cuánto costará crear este sistema integral?